Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Espero se encuentren muy bien todos ustedes Buenas noches. en este martes 24 de octubre, ya en recta final casi. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Este, ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. ¿Listos para otra clase más? Quiero que sepan que esa es la antepenúltima clase, que aquí sigue matrimonio y luego sigue divorcio y luego sigue filiación, ¿sí? Entonces, pues vamos, ya estamos, como les digo, en la recta final. Vamos a echarle todas las ganas para terminar muy bien, ¿sí? Que no nos falte nada. este, ya se están cocinando los exámenes finales por ahí, lo hemos estado revisando. No va a haber nada del otro mundo, todo lo que hemos visto. este, entonces no se preocupen mucho. Entonces vamos a ver hoy la clase del parentesco y alimentos, ¿sí? El parentesco, como siempre se los he dicho, pues es bien importante y es el vínculo que nos une con una persona o inclusive con un matrimonio, ¿sí? No nos damos cuenta y no nos importa tanto el parentesco. Somos primos, somos hijos, este, primos segundos, padres, abuelos, etcétera. Y cuando nos empieza a importar esta parte del parentesco o el grado del parentesco, pues es cuando se, se disoluciona el matrimonio, cuando muere alguien, cuando se va a casar a alguien, etcétera. Ahí es cuando eso es importante, ¿sí? El parentesco. Oye, ¿qué parentesco tiene? No, pues primer grado, segundo grado, tercer grado, es primo, primo segundo, etcétera. Entonces, pues de eso vamos a hablar hoy, simplemente para heredar. este, pues es importante el parentesco. Cuando no hay un testamento, el parentesco es vital. El parentesco es el que nos indica por dónde nos vamos a ir, ¿sí? Por dónde vamos cuál es el camino que vamos a seguir y quiénes son los integrantes, este, integrantes, este, de esa sucesión legítima, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Vamos les voy a compartir la presentación y vamos a hacer, vamos a ir dándola y más o menos a la mitad me detengo para preguntas, dudas, y al final también lo vemos así, dudas y preguntas, y platicamos un ratito si hay oportunidad. Les comparto por ahí, creo que les voy a poner también un videíto por ahí. Yo siempre acostumbro los videos para complementar lo que les estoy diciendo, y y bueno, creo que ayuda mucho. este Perdón que hable así medio como despacio, pero tuve un día complicado el día de hoy. Bueno, vamos a empezar. Aquí no ha pasado nada. A ver, ¿alguien más se quiere llegar a la reunión? ¿Alguien más? Muy bien. Muy bien, personas y familia, el parentesco y alimentos, ¿sí? Los alimentos derivan de un parentesco. Más bien, o sea, la responsabilidad de dar alimentos
y espero que me entiendan, no me refiero a alimentos, propiamente alimentos, literalmente alimentos, y me refiero a atención médica, educación, alimentación, cuidado, etcétera, todo eso. Entonces, de ahí deriva el parentesco. Yo no le puedo dar alimentos a una persona que no es nada mío, ¿sí? Digo, si quiero dárselos, se los doy, no pasa nada, pero la ley no me obliga, ¿sí? La ley me obliga a dar alimentos a mis descendientes o ascendientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un parentesco con ellos, ¿sí? Porque tengo un parentesco con ellos, entonces estoy obligado, ¿sí? Dice, dos son las fuentes principales del derecho familiar. Dos son las fuentes principales del derecho familiar: el parentesco y el matrimonio, ¿sí? Antes que el matrimonio, se ve el parentesco, porque acuérdense que de repente puede haber, y los ha habido en la historia, de matrimonios entre familias. Antes se usaba mucho, eso era como que no era tan mal visto, era más bien una costumbre para conservar ahora sí que el linaje de la familia, o como son familia, eran muy conocidos y sabías y tenías la seguridad de que tu hija se iba a casar, con alguien que se conocen y que sabes de qué familia viene, etcétera, ¿no? Pero con el tiempo, se empezaron a dar cuenta que eso traía más problemas que beneficios, ¿sí? Entonces, pues eso fue pasando y se dejó de hacer, ¿sí? Dice, parentesco implica en realidad un estado jurídico, por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad. Acuérdense que cuando hablamos de consanguinidad hablamos de parentesco consanguíneo, porque hay se dice de sangre. Consanguíneo, sí, significa de sangre, parentesco de sangre, ¿sí? A veces decimos mi hermano de sangre, o mi hermana, mi primo, etcétera, ¿sí? Del matrimonio o de la adopción, para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho, ¿sí? Entonces, repetimos, parentesco implica en realidad un estado jurídico, por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción, para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho, ¿sí? Entonces, yo tengo a mis primos, tengo a mis hermanos, y siempre son mis parientes, siempre voy a estar unidos a ellos por un tema consanguíneo, por un parentesco, y siempre va a ser, válgame la redundancia, permanente, siempre. Hagan lo que hagan, siempre seremos parientes, ¿sí? Por eso es un estado jurídico permanente, ¿sí? Sigue llegando gente. Las tres formas de parentesco determinadas, es el por consanguinidad, por afinidad o por adopción, ¿sí? ¿Cuál es el parentesco? Ya dijimos el de consanguinidad, mis hermanos, mis parientes de sangre, los más directos, ¿sí? Por afinidad, ¿quiénes son mis parientes por afinidad? Mis cuñados, mis cuñadas, esos son mis parientes por afinidad. Y por adopción, bueno, pues como su nombre lo dice. El parentesco consanguíneo es aquel vínculo jurídico que existe entre personas que descienden las unas de las otras o que reconocen un anteceder común. De acuerdo al artículo 297 del Código Civil del Estado de Nuevo León, define el parentesco en dos líneas: línea recta y línea transversal, que más adelante lo vamos a ver.
Código Civil del Estado de Nuevo León. Línea recta o transversal. La recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de las otras, y la transversal se compone de la serie de grados entre personas que, sin descender unas de las otras, proceden de un progenitor o tronco común, como mis hermanos, por ejemplo, mis primos, ¿sí?, que vienen de los mismos abuelos, ¿sí?, o de los mismos padres. Por eso nací primo. La línea recta puede ser ascendente o descendente, ¿sí? Línea ascendente, mis hijos, perdón, ascendente, mis padres. Por ahí el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Mi línea ascendente, mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, en caso de que existan. Y mi línea descendiente, mis hijos, ¿sí? Mis hijos, los hijos de mis hijos, y así nos vamos. Transversal puede ser igual o desigual, según que los parientes se encuentren en el mismo grado o en grados distintos. Por ejemplo, los hermanos se encuentran en parentesco colateral igual de segundo grado. Los primos hermanos, asimismo, se encuentran colocados en un parentesco transversal igual de cuarto grado. En cambio, los tíos, en relación con los sobrinos, ¿sí?, se encuentran en un parentesco colateral desigual de tercer grado. A ver, creo que hay una persona que quiere entrar. Bueno, varias. Y ahí un pequeño esquema, yo lo saqué del libro, creo, ya no me acuerdo. No lo hice yo, lo saqué del libro o de algún video, no me acuerdo. Pero aquí podemos ver el parentesco, ¿eh? Consanguinidad, o sea, los de sangre, ¿sí?, bisabuelos, abuelos, padres, y en línea descendiente, los hijos, los nietos y los bisnietos, ¿sí? En línea colateral, los tíos abuelos, los tíos, los primos, hermanos, sobrinos, pero si se fijan vienen de un mismo tronco común, ¿sí? Y mis parientes por afinidad, ¿sí?, pues serán de parte de mi cónyuge, los hijos, los nietos, padres, abuelos, bisabuelos, tíos abuelos, etcétera, y así se van determinando las líneas del parentesco. Y por ejemplo, en una herencia, en un tema de alimentos, de obligatoriedad de alimentos, pues en mi línea, primero mi línea descendiente, ¿sí?, y si alcanza, pues tendremos, y si los hay, y si se requiere, también a mi línea ascendiente. Seguimos todavía con el tema del parentesco. Código Civil del Estado de Nuevo León dice: la forma de computar el parentesco en línea recta consiste en contar el número de generaciones o bien el número de personas. El Código Civil del Estado de Nuevo León, el artículo 299, en línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de las personas, excluyendo al progenitor. ¿Quién es el progenitor? Pues el papá de todos, ¿sí? En línea transversal, el cómputo es menos sencillo, por cuanto existen en realidad dos líneas de acuerdo al artículo 300 del Código Civil, que dice así: en la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos o que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común. Complejo, se entiende complejo, y dices tú, ¿para qué quiero saber eso? ¿Sí? Pero a la hora de una herencia, que es donde más se ve, como les digo yo, pues es cuando esto es importante, ¿no? Es cuando esto es importante y se empiezan a determinar los grados de parentesco. Parentesco por afinidad, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León, se define como: el parentesco de afinidad es el que se contrae por matrimonio
entre el varón y los parientes de la mujer, que es lo que le decía hace un momento, mis cuñados o mis cuñadas o mis concuños, y entre la mujer y los parientes del varón. El parentesco por afinidad se extingue por el divorcio, así como en los casos de disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges o nulidad. Hay un principio tradicional que dice: muerta mi hija, muerto mi yerno. Fíjense qué cosa. Cuando muere el yerno, ¿sí?, o muere la nuera, se pierde ese grado de parentesco, el de afinidad, se pierde, ¿sí? Persiste el de la hija que quedó o el del hijo que quedó, el de los hijos que procrearon, etcétera, etcétera, pero el parentesco por afinidad se extingue. El parentesco por adopción resulta del acto jurídico que lleva ese nombre y que para algunos autores constituye un contrato. Por virtud del mismo se crean entre el adoptante y adoptado los mismos derechos y obligaciones que origina la filiación legítima entre padre e hijo, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León. ¿Qué dice el artículo 399? Dice: el que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres hacia la persona y bienes de los hijos. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. Es decir, si yo adopto una persona, o un hijo, una persona, un niño que lo voy a considerar como hijo, tiene los mismos derechos y obligaciones que mis hijos legítimos, ¿sí?, por decirlo así, o mis hijos de sangre, ¿sí?, para que mejor se entienda. Yo tengo un primo que es adoptado, y mis tíos, pues no sé, no se pueden embarazar, y consiguen adoptar a este muchacho que ya casi es de mi edad, desde bebecito, desde bebé, y casi que cuando reciben a mi primo Ángel, se llama Ángel Luis, a la semana la señora o mi tía quedó embarazada, ¿sí?, quedó embarazada, y bueno, nació mi prima, mi primo adoptado, muy moreno, muy moreno y buen jugador de fútbol, y mi prima blanca con los ojos azules. Entonces, pues era difícil tapar eso, y se llegó el momento de avisarle, o él se empezó a dar cuenta, y sí hubo un tema ahí de pues como de reclamo y cosas de esas, pero fue un par de años y ya se alineó todo otra vez, se entendieron las intenciones, y ya, ¿sí? Y ahorita están, gracias a Dios, todos muy bien. Pero pasan ese tipo de cosas, y él tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que sus hijos. De hecho, él ahorita está como mayor y él es el que se encarga ahí de ve por, aunque están sus papás, él está muy al pendiente de sus hermanas y hermanos. Él o los adoptantes adquirirán la patria potestad sobre el menor. En caso de que el padre adoptivo esté casado con alguno de los progenitores del adoptado, dicha patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos cónyuges. Consecuencias jurídicas del parentesco consanguíneo. Consecuencias jurídicas, o sea, ¿qué me trae a mí el hecho de yo tener parientes consanguíneos, el hecho de tener hijos, de tener hermanos? ¿Qué me trae a mí como consecuencia jurídica? ¿Sí? No hacemos nada. De hecho es un hecho jurídico, porque no estoy pensando yo en crear consecuencias de derecho, ¿sí? Yo nomás tengo hermanos y tengo hijos, y yo no estoy pensando si voy a crear consecuencias de derecho, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay consecuencias jurídicas derivado de ese parentesco, ¿sí?
Dice, crea el derecho y obligación de alimentos. Fíjese, parentesco, crea el derecho y obligación de alimentos. No es si quieres o no quieres, se tiene que hacer. Origina el derecho subjetivo de heredar en la sucesión legítima o la facultad de exigir una pensión alimenticia en la sucesión testamentaria bajo determinados supuestos. ¿Sí? Crea determinadas incapacidades en el matrimonio y en la relación con otros actos o situaciones jurídicas. En la tutela legítima constituye la base para el nombramiento del tutor. Origina los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad que se contrae solo entre padres e hijos, abuelos y nietos en su caso. ¿Sí? Entonces, todo este 4 puntos son lo que las consecuencias jurídicas derivadas de un parentesco. ¿Sí? Entonces, yo tengo hijos, tengo obligación de dar alimentos, ¿sí? Y los hijos tienen el derecho de recibirlos. Y yo, bueno, pues yo trato de que no les falte nada y que estén estudiando, que si tengan algún tema médico, pues que se atiendan, etcétera, ¿sí? En el tema de la sucesión legítima, ¿a qué nos referimos con sucesión legítima? Cuando no hay testamento, a eso se refiere sucesión legítima. Cuando no hay testamento, el parentesco es el que va a determinar si tú debes de estar aquí en esta notaría o no debes de estar en esta notaría. Es que yo soy amigo del Señor, por eso, y luego. Es que a mí me cuidó como si fuéramos un hijo, por eso, y luego. No eres nada, no hay un parentesco. Sí, a lo mejor se determina que una tutela que fue adoptado, etcétera, pues claro que tiene derecho. Pero para eso es el parentesco. A ver, ¿alguien más quiere entrar? A ver, ahorita vamos con preguntas. Bueno, antes del video vamos con preguntas y respuestas así muy rápido, muy puntuales, porque si no se nos va el tiempo. A ver, Laura Zúñiga, ¿quiere decir algo? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Por el caso de la adopción, en dado caso que, bueno, en el caso de usted no se dio, hay padres que pues se quieren echar para atrás, ¿ahí qué procede? Que se quieren echar para atrás. Bueno, entiendo que cuando hay una adopción, en el proceso de adopción y cuando se entrega vamos a decir el bebé, ¿sí?, a la pareja, creo que hay un lapso pequeño de tiempo para decir, ¿sabes qué? Siempre no, ¿sí? Creo, digo, no conozco mucho el tema de ese procedimiento, aunque yo pienso que no debería de ser, porque es bien difícil adoptar, son muchos requisitos, es mucho tiempo, es un proceso desgastante para los papás, inclusive para los posibles adoptados, que una vez adoptado, oye, siempre no, pues espérame, pues si no es no son juguetes, ¿verdad? Yo les platico, supimos de un caso, mi esposa y yo, muy cercano. Una pena. ¿Perdón? Laura Zúñiga. Ah, bueno. Les platico bien rápido. Supimos un caso de una pareja, amigos de mi esposa y míos, una pareja. No pueden tener bebés nunca, entonces trataron de adoptar y no se podía, y otra vez, y se fueron hasta Veracruz a tratar de adoptar por allá. Lo lograron, les lograron hablar para la adopción. En este caso era un muchacho, pues no muchacho, pero de un niño ya como de 7 o 8 años. Me pasó algo muy curioso. Esta pareja de amigos que tenemos, ella es muy blanca, muy blanca, y él, bueno, pues es normal. Fueron a Veracruz a presentarse con el muchacho, iban varias parejas, todos pues bien felices con sus
niños adoptados. Repito, eran niños ya como de 7, 8 años. Y este niño en particular que les tocaba a ellos, no los quiso. Ese niño fue el que dijo, no quiero a sus papás, no se parecen a mí, entonces no los quiero, no los quiero y no los quiero y no los quiero. Entonces fue una situación muy, muy fea porque me consta a mí lo que ellos batallaron para poder adoptar, y ellos iban a Veracruz con toda la ilusión del mundo, iban felices, arreglaron su casa y la recámara, hicieron una bola de cosas, casi que lo escribieron en la escuela y todo, y en ese caso particular el muchacho no quiso, el niño no quiso y no quiso y no quiso, y ahí es como que muy lo que diga el niño, si el niño no quiere, pues nomás no, a fuerza no. Entonces, caray, fue así estuvo muy fuerte eso, muy fuerte para ellos. Pero bueno, perdón ahí por el paréntesis. Berenice Rodríguez, ¿quiere decir algo? Sí, profe, yo le quería preguntar si el concubinato entra en algún parentesco. El concubinato entra en un parentesco. El concubinato no entra en ningún parentesco, pero tiene derechos a heredar. Si se da el concubinato como debe de ser, con 2 años, y no hay un matrimonio de por medio que no haya sido disuelto previamente, entonces el concubinato puede tener derechos a heredar, casi igual que como un matrimonio. Nancy Ramírez, ¿quiere decir algo? Sí, profe, bueno, no hay ninguna pregunta, solamente quería pedirle por favor si podría regresar la otra diapositiva un momentito. Claro. La anterior. Sí, claro. Gracias. De nada. Esa es la anterior. Magdalena Hernández, ¿quiere decir algo? Bueno, nada más comentar, ahora existe un juicio de concubinato. Esa es una pregunta. O sea, si ahora esto es como que nuevo, ¿no? Sí, o sea, ahorita el concubinato ha tomado mucha fuerza y como les digo, ya casi es como el matrimonio, pero tiene ciertos candados, vamos a decirlo así, para que se dé la figura del concubinato. Hay que revisarlas bien. ¿Y en qué ley o en el mismo Código Civil podría verificarlo? Sí, en el Código Civil. Okay. Bueno. No me acuerdo ahorita los artículos, pero ahí está en el Código Civil. Ok, gracias, maestro. De nada. Teresa de Jesús, ¿quiere decir algo ya por último para continuar? Sí, maestro, nada más una pregunta. Cuando se da la figura del concubinato, o sea, el esposo tiene esposa, pero también tiene concubina, también, ¿sí puede entrar ella como heredera? A ver, es que para que se dé el concubinato, una de las reglas principales es que no esté casado. Ok. ¿Sí? O sea, que sea divorciado o divorciada. ¿Sí? Si no, no hay concubinato. Entonces, habría que la ley habla de convivencia, ¿sí? De convivencia, si convivieron juntos un tiempo y si tuvieron algún hijo, que es lo que más une a la persona que murió, si estamos hablando de una herencia. Entonces, cuando hay una persona que estuvo conviviendo con esta persona que falleció y no es su esposa y no se divorció, lo más común es que, y si hay un hijo de por medio, lo más común es que lleven al hijo, porque el hijo tiene todos los derechos, ¿no? Todos los derechos, igual que los hijos que estuvieron dentro del matrimonio. Si no hubiera hijos, ¿sí? Si no hubiera hijos y no hay concubinato, no se da el concubinato porque no está divorciado, difícilmente puede aspirar a una herencia. Yo no digo que sea imposible, sí se puede. Le comentaba en el curso de ayer a los de bienes y sucesiones
que hubo un estado, no me acuerdo si fue Zacatecas o fue Coahuila, en donde una persona reclamó herencia bajo la figura del amaciato, ¿sí? Amaciato, y algo logró, pero es complicado. Habría que asegurarse de que si están viviendo en concubinato, que realmente estén en concubinato. ¿Sí? Gracias, profesor. De nada, al contrario. Muy bien, continuamos. Nos podemos quedar platicando aquí un montón de tiempo con un café y olvídense. Tengo un video aquí, vamos a verlo. Yo sí me tengo que retirar, maestro. No hay problema, gracias. Gracias. ¿Y las cervezas? Llego en 5. Perdón si se escuchó algo, pero es que son los anuncios. Varios periódicos y medios latinoamericanos recientemente preguntan: ¿quién es el abogado? Ok, dejo de presentar y ahorita regreso y vamos a ver el video. Experto en llegar tarde, pide por Gloop. El experto en llegar rápido con las cervezas y más a domicilio. Bienvenidos a Lo que buscas. En el presente video hablaremos sobre el tema de parentesco y alimentos, esto en materia de derecho civil. La ley reconoce 3 clases de parentescos: por consanguinidad, por afinidad y civil. Hay parentesco por consanguinidad entre aquellas personas que tienen un progenitor en común. Este progenitor en común puede ser el padre, el abuelo, el bisabuelo, etc. El parentesco es más lejano a medida que el tronco común familiar esté más distante. El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio y comúnmente se le llama parentesco político. Existe entre cada uno de los contrayentes y los parientes consanguíneos del otro, como suegros o cuñados. El parentesco civil es el que nace de la adopción y sus efectos se limitan al adoptante y al adoptado sin que sus respectivos parientes se vean ligados en forma alguna. Es decir, el hijo adoptivo no tiene abuelos, no tiene primos, no tiene tíos, porque no tiene ninguna relación familiar civil con ninguno de los parientes de su padre adoptivo. El parentesco puede ser también en línea recta o en línea transversal. El parentesco en línea recta es entre las personas que descienden unas de otras, como padres, hijos, nietos, etc. Y hay parentesco en línea transversal entre los parientes que no se encuentran en el caso anterior, como hermanos, tíos, sobrinos o primos. En el lenguaje jurídico, la palabra alimentos no tiene el significado restringido que nos es familiar, sino que comprende, además de la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica en casos de enfermedad. Y tratándose de menores, los gastos necesarios para la educación primaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión que le permita ganarse la vida honestamente, de acuerdo con sus circunstancias personales. La obligación de dar alimentos es recíproca, es decir, el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos si llega a verse en situación de necesidad y en todo caso, la obligación estará proporcionada a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Están obligados a darse alimentos los cónyuges entre sí, los padres deben dar alimentos a los hijos a los padres en el caso de que ya sean muy grandes de edad y los hijos puedan proporcionarles alimento. Y a falta o imposibilidad de las personas anteriormente mencionadas, la obligación recae en los parientes más próximos hasta el 4º grado de la línea transversal, siempre que se trate de menores de 18 años
o de incapacitados. El adoptante y el adoptado tienen a este respecto la misma obligación que los padres y los hijos. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, y puede ser exigido por el interesado mismo, por sus parientes más próximos o, en el último caso, por el Ministerio Público, como es el caso de las pensiones alimenticias. Cesa o termina la obligación de dar alimentos cuando el que la tiene carece de medios para cumplir, es decir, que no cuente con recursos económicos para poder proporcionar alimentación o vestido o habitación a las personas que tiene la obligación. También cesa cuando el alimentista deja de tener necesidad de ellos, es decir, cuando ya tiene un trabajo, cuando llega a ser mayor de edad y puede valerse por sí mismo, etc. En caso de injuria o falta grave por parte del alimentista, o si éste abandona injustificadamente la casa de quien debe prestarlos. Es decir, si un hijo tuviera alguna falta grave hacia sus papás, en el caso de que ellos son los que tienen la responsabilidad de proporcionar alimento, entonces el alimentista, es decir, el hijo, pierde este derecho, y los padres pierden la responsabilidad de proporcionarle alimento, techo y vestido. También se pierde la obligación de dar alimentos cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo de quien pretende recibirlos mientras subsistan estas causas. Es decir, cuando solamente por comodidad para recibir alimentación, para recibir vestido, para recibir casa o servicios médicos, se deje de trabajar o se caiga en los vicios solamente por comodidad. ¿Quieres transformar el entorno en el que grabas tus vídeos? ¿Sí vieron el video o no? Sí, maestro. Sí, maestro. Se ve, pero no se escucha. ¿Cómo que no se escucha? Sí, profe, pero no se escuchaba nada. No se escuchó, maestro. Sí, nada más pura imagen. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, no se escuchó. Así es. ¿Cómo me decían? Yo pensé que la pantalla estaba grabada. Sí le pusimos ahí unos mensajes. Pero lo podemos leer. Okay. Sí. Sí. Básicamente estaba diciendo lo que estaba ahí en la presentación. No sé por qué no se escuchaba. Yo lo estaba escuchando muy bien. A ver, ¿cómo es tu nombre? ¿Ruby? ¿Celi? Celi. Disculpe, maestro. Dígame. Ese video va a ponerlo para verlo después, es que yo no. Sí. De hecho, la sesión está grabando. Todo va a aparecer ahí. Espero que ahí sí se vea con sonido. Si no, pues les pongo la liga del video. Ok, muy bien. Gracias. Pues una disculpa. Me gustaría ponérselos otra vez, pero pues el tiempo apremia. Pero sí lo puedo leer. Dígame. Hermana, ¿qué va a cenar? Pregunto si quiere. Continuamos. Ahorita vemos lo de la cena que están ahí. Teresa no tiene el audio prendido. Perdón. Nos van a tener que invitar a todos a comer. Sí, a cenar. ¿Dónde será? Muy bien. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, maestro. Muy bien, continuamos ahora con el tema de alimentos, ¿sí? Los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco y abarcan, de acuerdo al artículo 308, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionar algún oficio, arte o profesión. Fíjense lo que dice aquí. Respecto de los menores, comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio o arte o profesión. Los que están cumpliendo con este tema, que son gente divorciada y que está el esposo cumpliendo con este tema de la pensión alimenticia, y que está pagando la educación de los hijos, y si los hijos estaban acostumbrados
a poder estar en una escuela privada, pues la están sufriendo, ¿verdad? Y siempre dicen, oye, pues hasta los 18, ¿no? Hasta los 18 ya dejo de dar alimentos. Sí, hasta los 18, siempre y cuando tu hijo haya dejado de estudiar. Pero si tu hijo sigue estudiando, vas a tener que seguir pagando sus gastos de educación, ¿sí? Entonces siempre ha sido esa disyuntiva, porque aquí hay una contrariedad a la regla, donde dice: respecto de los menores comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión, ¿sí? En fin, así las cosas. Los alimentos también se presentan como una consecuencia del matrimonio, estatuyendo al efecto el artículo 302 del Código Civil del Estado de Nueva Unión. ¿Qué dice el artículo 302? Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos también están obligados a darse alimentos cuando carezcan de ingresos o bienes propios suficientes para subsistir y estén imposibilitados para trabajar. ¿Qué tal? Seguimos. Las características de la obligación alimentaria son: es una obligación recíproca, ¿sí? Una obligación recíproca significa que yo tengo derecho a dar alimentos y el que los recibe, yo tengo la obligación de dar alimentos y el que los recibe tiene el derecho de recibirlos y debe recibirlos. Es personalísima, lo tengo que hacer yo no puedo trasladar esa obligación a nadie más, y aquí lo confirma, es intransferible, ¿sí? No la puedo transferir a otra persona, es inembargable, no pueden embargar ese derecho o esa obligación de dar alimentos. Es imprescriptible, no se termina, salvo los casos que mencionaba o que decía el video que no escucharon, cuando ahí mencionaba que es imprescriptible. Aquí dice que es imprescriptible, pero si el muchacho que está recibiendo alimentos, el alimentista que le llaman, no está siendo honesto, está haciendo mal uso de ese recurso, etcétera, ese tipo de cosas, se le puede suspender el tema de los alimentos. Es intransmisible, es proporcional, es divisible, crea un derecho preferente, no es compensable ni renunciable y no se extingue por el hecho de que la persona sea satisfecha. Reciprocidad de la obligación alimentaria, artículo 301 del Código Civil del Estado de Nueva York. La obligación de los alimentos es recíproca, el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. Carácter de personalísimo de los alimentos, aquí está, personalísimo. La obligación alimentaria es personalísima por cuanto que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor. Los alimentos se confieren solo a una persona determinada en razón de sus necesidades y se imponen también a otra persona determinada tomando en cuenta su carácter de pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas. De la naturaleza intransferible de los alimentos. La obligación alimentaria es intransferible tanto por herencia como durante la vida del acreedor o del deudor alimentario. Se trata de una consecuencia relacionada con la característica anterior. Inembargabilidad de los alimentos, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los alimentos necesarios para subsistir. La ley ha considerado que el derecho a los alimentos es inembargable, pues de lo contrario será tanto como privar a una persona de lo necesario para vivir. Imprescriptibilidad de los alimentos. Debemos distinguir el carácter de imprescriptible de la obligación de dar alimentos
del carácter imprescriptible de las pensiones ya vencidas. Respecto del derecho mismo para exigir alimentos en el futuro, se considera por la ley como imprescriptible. Fíjense qué importante es esto, y que es algo que se está dando mucho. Ahorita la ley ha cambiado mucho y la persona que tenga la obligación de dar alimentos y no los da, puede ir a la cárcel, ¿sí? No sé exactamente el contexto de la ley, pero así está ahorita. Entonces, aquí lo que dice, debemos, o sea, no prescribe, imprescriptibilidad de los alimentos, debemos distinguir el carácter imprescriptible de la obligación de dar alimentos del carácter imprescriptible de las pensiones ya vencidas. O sea, nunca hay una fecha término para dar alimentos, ¿sí? No hay una fecha término para dejar de dar alimentos, pero no hay una fecha término tampoco para exigirlos. O sea, las pensiones ya vencidas y que no se dieron, no hay una fecha, no es imprescriptible el derecho de exigirlo. Entonces, pues si se debe, pues ahí tienes el problema de que tienes que pagar porque te lo pueden exigir en cualquier momento. Naturaleza intransigible de los alimentos, de acuerdo al artículo 321. El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción, ¿sí? Carácter proporcional de los alimentos. La proporcionalidad de los alimentos está determinada de manera general en la ley de acuerdo con el principio reconocido en el artículo 311. ¿Qué dice el artículo 311? Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. O sea, no le puedo pedir a mi ex esposa, por ejemplo, si ella es la que me tiene que dar alimentos, porque pasa, no le puedo pedir que me dé 100,000 pesos si gana 80, ¿va? Por ejemplo, ¿no? A eso se refiere, que tiene que ser proporcional. Divisibilidad de los alimentos. La obligación de dar alimentos es divisible. En principio, las obligaciones se consideran divisibles cuando su objeto puede cumplirse en diferentes prestaciones. En cambio, son indivisibles cuando solo pueden ser cumplidas en una prestación. O sea, yo puedo dar la divisibilidad de los alimentos para yo cumplir con mi obligación de dar alimentos. Todo cuenta. Entonces doy una parte en efectivo, una parte la doy no sé, con vales de despensa, por ejemplo, no te doy el dinero, pero yo pago el seguro de gastos médicos de los muchachos. Entonces ahí se va compensando. Esa la puedes dividir en la forma de otorgarla. Si fueren, dice el artículo 312, si fueren varios los que deben dar alimentos y todos tuvieran posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus saberes. El artículo 313, si son solo algunos, tuvieran la posibilidad entre ellos, se repartirá el importe de los alimentos, y si uno solo la tuviera, él cumplirá únicamente la obligación. No sé en qué casos puede haber en que ambos tienen que dar alimentos, pero bueno, la ley es muy amplia y la ley siempre trata de cubrir todos los supuestos. En la ley, acuérdense que siempre estamos hablando de supuestos, ¿sí? Carácter preferente de los alimentos. La preferencia... ¿Perdón? Carácter preferente de los alimentos. La preferencia del derecho a los alimentos solo se reconoce en favor de la esposa y de los hijos sobre los bienes del marido. Este derecho puede también corresponder al esposo de los términos del artículo 166 cuando carezca de bienes y esté incapacitado para trabajar. Artículo 165 al respecto. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido
y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos por las cantidades que correspondan para la alimentación de ella y de sus hijos menores. También tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del marido para la satisfacción del mismo objeto. La mujer puede pedir el aseguramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos. ¿Qué significa el aseguramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos? O sea, que los bienes les crean un candado, un gravamen, a fin de asegurar que se proporcionen esos alimentos. Entonces, si el esposo o el ex esposo tiene propiedades, ¿sabes qué? Te voy no embargar, a señalar o generar un gravamen sobre esas propiedades en garantía, por si no me cumples, yo veo la forma de que con esas propiedades que te tengo con gravamen, pues venderlas para yo subsistir de los alimentos que no me has dado, ¿sí? El marido tendrá derecho que a la mujer concede el artículo anterior en los casos en que ésta tenga obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia y del hogar, ¿sí? O sea, que la mujer también tiene su obligación de dar alimentos si las condiciones lo permiten, ¿sí? O sea, los dos se divorciaron, la esposa está con los hijos, pero si la esposa es una persona que toda la vida ha trabajado, que tiene bienes, también se le obligará a dar alimentos a los hijos en una proporción, a fin de que ambos, el esposo y la esposa, otorguen esa parte de alimentos. Sé que hay como unas 50 preguntas que quieren hacerme. A ver. Ah, no, nomás una, qué bueno. Y ahorita pasamos al video. Teresa, dígame. Maestro, hay un concepto que a mí no me quedó claro en la lectura y ahorita con la clase no lo aterrizo, que es espérame, aquí lo señalé, el de naturaleza intransigible de los alimentos. Pero habla de transacciones, o sea, no entiendo, no lo comprendo. Naturaleza intransigible de los alimentos de acuerdo al artículo 321. ¿Qué dice el artículo 321? El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, ¿sí? O sea, el derecho a recibir alimentos no es renunciable. O sea, si yo tengo el derecho a recibir alimentos, yo no puedo decir que no los quiero, ¿sí? Y el que tiene la obligación de darlos se lava las manos y dice, pues no los doy porque no los quiere. Yo tengo la obligación de darlos, los tengo que dar forzosamente, ¿sí? Aunque el que los necesita no los quiera. Eso por un lado. Ajá. Por eso dice que no es renunciable. Y no puede ser objeto de transacción. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que yo no puedo, por ejemplo, ¿sabes que no me des alimentos? El que recibe los alimentos, no me des alimentos, pero cómprame un carro y ya no me des alimentos, ¿sí? O ¿sabes qué? O condicionar los alimentos. Si me sacas malas notas en la escuela, no te voy a dar alimentos, o nomás le voy a dar alimentos a tu hermano, a ti no. Ese tipo de cosas se refiere a este artículo que no se pueden hacer. No sé si me explico. Ya entendí. Sí, ya entendí, profe, gracias. Bueno, ok. De nada, al contrario. Diana Sánchez, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. Mire, en el video que pasó hay un punto que dice: cuando la necesidad de alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo de quien pretende recibirlos. Ese concepto no lo entiendo. No sé si lo pueda explicar, por favor. A ver, vamos a verlo.
Fue del video, maestro. Sí, del video. Aquí Sistema 3. El software de... Ahora sí lo van a escuchar. Creo que ya sé qué pasó. Dejo de presentar. Ahí va. ¿Dónde lo dejé? Recursos humanos que se adapta a todo tipo de empresa. Bienvenidos a Lo que buscas. En el presente video... A ver, sí lo escuchan, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, maestro. Sí, se escucha. Sí. Excelente. Pues sí, pero ahora ¿dónde está? Marcelo, ¿compraste dólares para la inscripción escolar de Pau? Bienvenidos a Lo que buscas. En el presente video hablaremos sobre el tema de parentesco y alimentos, esto en materia de derecho civil. La ley reconoce 3 clases de parentescos: por consanguinidad, por afinidad y civil. Hay parentesco por consanguinidad Maestro, creo que no entre le ha aquellas dado play. personas... A ver, ¿cómo? A ver, déjame ver qué está pasando. hablaremos sobre el tema de parentesco y alimentos, esto en materia de derecho civil. La ley reconoce 3 clases de parentescos: por consanguinidad, por afinidad y civil. Hay parentesco por consanguinidad entre aquellas personas que tienen un progenitor en común. Este progenitor en común puede ser el padre, el abuelo, el bisabuelo, etc. El parentesco es más lejano a medida que el tronco común familiar esté más distante. El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio y comúnmente se le llama parentesco político. Existe entre cada uno de los contrayentes y los parientes consanguíneos del otro, como suegros o cuñados. El parentesco civil es el que nace de la adopción y sus efectos se limitan al adoptante y al adoptado sin que sus respectivos parientes se vean ligados en forma alguna. Es decir, el hijo adoptivo no tiene abuelos, no tiene primos, no tiene tíos, porque no tiene ninguna relación familiar civil con ninguno de los parientes de su padre adoptivo. El parentesco puede ser también en línea recta o en línea transversal. El parentesco en línea recta es entre las personas que descienden unas de otras, como padres, hijos, nietos, etc. Y hay parentesco en línea transversal entre los parientes que no se encuentran en el caso anterior, como hermanos, tíos, sobrinos o primos. En el lenguaje jurídico, la palabra alimentos no tiene el significado restringido que nos es familiar, sino que comprende, además de la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica en casos de enfermedad. Y tratándose de menores, los gastos necesarios para la educación primaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión que le permita ganarse la vida honestamente, de acuerdo con sus circunstancias personales. La obligación de dar alimentos es recíproca, es decir, el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos si llega a verse en situación de necesidad y en todo caso, la obligación estará proporcionada a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Están obligados a darse alimentos los cónyuges entre sí, los padres deben dar alimentos a los hijos a los padres en el caso de que ya sean muy grandes de edad y los hijos puedan proporcionarles alimento. Y a falta o imposibilidad de las personas anteriormente mencionadas, la obligación recae en los parientes más próximos hasta el 4º grado de la línea transversal, siempre que se trate de menores de 18 años o de incapacitados. El adoptante y el adoptado tienen a este respecto la misma obligación que los padres y los hijos. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, y puede ser exigido por el interesado mismo
por sus parientes más próximos o, en el último caso, por el Ministerio Público, como es el caso de las pensiones alimenticias. Cesa o termina la obligación de dar alimentos cuando el que la tiene carece de medios para cumplir, es decir, que no cuente con recursos económicos para poder proporcionar alimentación o vestido o habitación a las personas que tiene la obligación. También cesa cuando el alimentista deja de tener necesidad de ellos, es decir, cuando ya tiene un trabajo, cuando llega a ser mayor de edad y puede valerse por sí mismo, etc. En caso de injuria o falta grave por parte del alimentista, o si éste abandona injustificadamente la casa de quien debe prestarlos. Es decir, si un hijo tuviera alguna falta grave hacia sus papás, en el caso de que ellos son los que tienen la responsabilidad de proporcionar alimento, entonces el alimentista, es decir, el hijo, pierde este derecho, y los padres pierden la responsabilidad de proporcionarle alimento, techo y vestido. También se pierde la obligación de dar alimentos cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo de quien pretende recibirlos mientras subsistan estas causas. Es decir, cuando solamente por comodidad para recibir alimentación, para recibir vestido, para recibir casa o servicios médicos, se deje de trabajar o se caigan los vicios solamente por comodidad. Oscar. Bueno, no sé si lo escucharon ya. Sí, sí se escuchó. Sí, ya se escuchó. Diana es la que tenía la duda, ¿verdad? Sí, maestro, eso me causó duda porque yo había escuchado que que supuestamente un padre puede dejar de dar pensión, o sea, eso lo escuché, no encuentro la palabra, como por malagradecido el hijo, vaya, sí, algo así. Es lo que se refería a este punto, que tú puedes dejar de dar alimentos si a la persona que estás dando alimentos por comodidad o por estar decirlo así, en drogas y cosas de esas, no se pone a trabajar, no se pone a estudiar, nada más por estar recibiendo los alimentos sin él aprovecharlos adecuadamente. Por esa razón tú puedes dejar de dar alimentos. Maestro, pero ahí, ¿a qué edad aproximadamente se pudiera hacer eso? O sea, no encuentro ahorita la palabra que fue la que mencionaron en ese entonces en una plática que se dio. Pero no sé a qué edad se puede o se podría hacer esa... se quitaría ese beneficio, vaya. La obligación de dar alimentos es obligadamente es hasta la mayoría de edad de los hijos, ¿sí? Yo lo que creo, a reserva de revisarlo, tú vas a dar alimentos, pero si el hijo ya cumplió la mayoría de edad y está en vicios, no trabaja, no estudia, no hace nada, pues tú vas a dejar de dar alimentos. Lo más seguro, y lo puedo afirmar, que el juez, aunque esté ese hijo en esa situación, te va a pedir los alimentos hasta su mayoría de edad, ¿sí? Independientemente en qué situación esté el muchacho, pero teniendo la mayoría de edad, tú puedes dejar de dar alimentos por esa causal. Que lo sigas dando, bueno, pues es tu tema. Pero si lo quieres dejar de hacer, lo puedes hacer. La ley te provee que tú puedes dejar de dar alimentos a una persona así. Muy bien, maestro, muchas gracias. ¿Sí? Berenice, ¿quiere decir algo? Sí, profe. Por decir, en el caso de un mayor de edad, vamos a poner que un joven ya cumple la mayoría de edad, sigue estudiando, pero él se convierte en papá. Ahí todavía puede seguir recibiendo alimentos. No. El hecho que se convierta en papá pierde su derecho a recibir alimentos. Totalmente. Muy bien, gracias, profe. Zaira, Ivette. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches.
Yo tenía ahí el conocimiento de que que sí había diferencias entre los hijos varones y las hijas, que según esto a los hijos varones se les tenía que otorgar hasta los 18 años, pero a las hijas hasta los 25, porque también recuerdo que según la ley del Seguro Social, da servicio médico a las hijas de los trabajadores IMSS hasta los 25 años, incluso en maternidad, a diferencia de los hombres. Entonces, no sé si aplique también eso acá en lo de cuestión de la pensión alimenticia, porque yo lo leí en algún apartado. Habría que revisarlo porque la ley no habla de hijos hombres o hijos mujeres, habla de hijos solamente. Ajá. Y tampoco la ley habla habla nomás de mayoría de edad, ¿sí? No sí. Habla de 18, de 21, nomás entrando a la mayoría de edad, dejando esa parte abierta, ¿sí? Porque la mayoría de edad puede cambiar con el tiempo, ¿verdad? Ahorita es 18 años, a lo mejor al rato la suben a 20 o a 21, no sabemos. Creo que por eso la ley no es tan específica en ese sentido, pero a lo mejor hay una excepción a la regla o a la ley, pero la ley es muy clara y habla de hijos, no hace distinción de hombre o mujer, y también, como te digo, no habla de una mayoría de edad hablando de un número, ¿sí? Solo dice mayoría de edad. Ok. ¿Sí? Muy bien. Okay. Gracias, maestro. De nada, al contrario. Ya sé que nos podemos quedar platicando aquí mucho tiempo. Está muy interesante lo que podemos ver aquí, pero bueno, pues hay un tiempo para todo. Después nos vamos a echar un café por ahí platicamos. Pero hoy ya se acabó, ¿sí? Nos vemos el próximo martes, ¿sí, verdad? Martes, a la misma hora. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, excelente noche. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Y buenas noches, que la pasen bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Alejandro, ¿quiere decir algo? Antes de irse, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, profe, gracias por la clase. Me gustan mucho sus clases, la verdad. ¿La tarea ya la puedo subir de una vez? Sí, la tarea está disponible desde el lunes bien temprano en la mañana, y si la terminas el mismo lunes, súbela, no pasa nada, nomás acuérdate de no ponerle acentos al nombre del archivo. Ok, de acuerdo. Bueno, supongo que también tiene un calendario, ¿verdad? Para entregas de regularizaciones y todo eso. De regularizaciones, sí. Es un tema que se va a dar, pero ahorita no hemos llegado a ese momento, ¿sí? Bueno. O sea, Muy bien. No tengo los detalles de eso todavía. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Al contrario, buenas noches. Magdalena Solís, ¿quiere decir algo? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Mi duda es respecto a la tarea. Sería, por ejemplo, como un tipo resumen, de acuerdo a lo que hemos visto, de lo que vimos en esta clase. Así es, una pequeña presentación les puse, ¿verdad? Sí, una presentación. Ok. Ah, bueno. Sí, okay. Es como un resumen de lo más importante de lo que hemos visto, y bueno, pues ahí están las características que les puse. Sí. Okay. Muchas gracias, profe. Al contrario, buenas noches. Buenas noches. Bueno, que la pasen bien. Nos vemos el próximo martes
primero Dios y con mucho gusto de verlos de nuevo.